Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este programa una vez más de todas partes de Piñas y del mundo entero. En este programa, cuyo tema es la educación de pluma y tintero, la vamos a desarrollar con nuestros distinguidos invitados, dos caballeros y una damita piñaciense. Ellos nos van a deleitar, van a conversar, van a contarnos sus cosas, sus experiencias de hace años cuando ellos eran niños de edad escolar. Y vamos a preparar al estilo de las bodas de antaño un sabroso potaje que lo vamos a llamar el potaje escolar. Un rico y sabroso potaje. Y bueno, pues vamos a iniciar con la presentación primero de la distinguida dama piñaciense, la señora Lilia Mercedes Pogo Loaiza. Y con orgullo lo digo porque coincidentemente ha nacido el mismo año que yo nací, el año del terremoto de Ambato en 1949, y es una satisfacción para mí, señora Lilia, estar con usted junto ahora en este programa. Estudió en la escuela Luis Cordero de Piñas Grande, en la escuela Cristóbal Colón, en el colegio 8 de noviembre y en el normal Zoila Ugarte de Landívar de Santa Rosa. Es licenciada, graduada en la Universidad de Guayaquil. Maestra en la escuela 13 de abril, en la Sagrado Corazón, en la escuela sin nombre del Brasil. Hasta el Brasil usted ha ido a enseñar la primaria. Y la escuela Luis Cordero de Piñas Grande. Ha sido directora de la escuela González Suárez y la Cristóbal Colón, hoy jubilada del magisterio. Luego vamos a presentar también a don José Santos Sánchez Zambrano. Nació en Piñas, estudió en la escuela San José. Ya vamos a hablar por qué de la escuela González Suárez se cambió a la escuela San José. Pero bueno, lo vamos a dejar para luego. Fundador del Club 4F, cabo de reserva, presidente del barrio Chilchiles, de la Asociación de Artesanos, de la Unión Obrera y la Cámara de Comercio. Miembro del comité La Casa de Dios, la Casa Hogar del Buen Samaritano, y además, coincidentemente y con mucha suerte y con mucho gusto, le digo, don Pepe, es un gusto tenerlo aquí. Usted fue mi alumno, mi distinguido alumno en el colegio Leovigildo Loaiza. Y luego presentamos también al señor Víctor Manuel Gallardo Apolo. Nació en Zaruma y a los 5 años vino a Los Zumbi, a San Roque, a radicarse allí. Estudió en Los Zumbi, en el normal Zoila Ugarte de Landívar, y se licenció en la Universidad de Guayaquil. Maestro de escuelas de Puyango, Portobelo y Piñas. Director de la escuela Guillermo Guzmán Ayora de San Roque, antes llamada Francisco Pizarro. Laboró 47 años en el magisterio. Ha laborado también, ha enseñado también, nada más y nada menos que en 12 escuelas. En 12 escuelas, don Víctor Manuel. Aquí estamos, don Pepe y yo, alumnos, y 2 maestros, señora Lilia y don Víctor Manuel. No va a ser un mano a mano, ni un 2 a 2. Nadie va a salir ganador ni perdedor. Todos vamos a salir ganadores. Señora Lilia, ¿qué recuerda usted de su niñez? Primero, como alumna, ¿cuál era su mayor preocupación en cuanto a las clases? Usted iba como los demás, con mucho respeto, a atender las clases de sus maestros. ¿Recuerda los nombres de sus maestros? Muy buenas noches. Primero quiero expresar mi saludo al licenciado Osvaldo Añasco, gerente propietario de Radio Élite, a todo su personal, y asimismo a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, y a usted, licenciado Will, agradecerle profundamente por haberme invitado a este importante programa que nos traslada a épocas pasadas y de seguro va a servir para que tenga conocimiento de las
las generaciones actuales de sobrevivencia y experiencias de nuestro ayer, que asimismo quedará impregnado, pienso, en el corazón y en la mente de propios y extraños de nuestra bella orquídea. Felicitaciones a usted por Muchas el programa. gracias, es un gusto tenerla aquí. En cuanto a su pregunta, mi primera maestra fue la señora Hiralda Romero en Piñas Grandes, y en segundo grado se llamó mi maestro Miguel Maldonado. En tercero y cuarto grado fue la señorita Débora Peña Herrera, era una maestra muy severa, pero lo que ella me enseñó me sirvió para toda la vida. Ella era de Santa Rosa. En quinto grado tuve la maestra Isabela Imar, y luego se trasladó a vivir en Loja, y culminé el año con la señora Nelly Barnuevo. Y en sexto grado, la señora Marianita Valladores de Rodas. Claro, claro. Dígame, ¿cuál era la profesora más estricta de la escuela? La señorita Débora Peña Herrera. ¿Ella aplicaba los reglazos de ese tiempo? Sí, ¿no? Tremenda, sí, por las tablas, especialmente muchos niños ya se vamos retiraban. ya vamos a hablar de las tablas de multiplicar y de la conjugación de los verbos. Don Pepe, ¿cuáles fueron sus profesoras o profesores? Perdón, antes no le decíamos profesor ni Señorita. teacher, antes decíamos el señor y la señorita. Señorita. La señorita puede haber tenido 60, 70 años, casada, para nosotros era la señorita y el señor. ¿Ya? Así es. ¿Cuáles eran sus señores profesores? Un agradecimiento formal y sincero al licenciado Will Torres, que nos invitó a este programa para poder participar y decir lo que sucedió anteriormente. Bueno, mis profesores en la escuela, en primer grado, la señorita Erlinda Aguilar de Torres. Ya en segundo grado estuvo don Máximo Romero, estuvo Gilberto Ochoa, y en tercer grado el señor Raúl Palacios, que fue un gran maestro porque él nos enseñó ya a escribir lo que es con tinta y pluma. Y ya en cuarto grado un señor Hidalgo, y de ahí sí pasé a la San José. Muchas gracias. Don Víctor Manuel, me había olvidado de algo más sobre su currículum. Usted escribió los himnos de Moromoro, de San Roque y de la Escuela de San Roque. Escribió los pasacalles a Piñas, a San Roque, a Huichagüiña, a Chaguarpamba. Es uno de los 10 copleros de Piñas y ha publicado varios libros de poemarios, ¿no es cierto? Bienvenido, don Víctor Manuel. Muchas gracias. Un saludito muy afectuoso al licenciado Osvaldo Añasco, gerente propietario de Radio Élite. A los señores aquí presentes en este programita, nuestros queridos amigos y compañeros, y también a todos los radioescuchas que en este momento estarán pendientes pues, de Radio Élite, escuchando este programita que, bueno, es un poquito educativo, recordatorio también, y bueno, considerando que estamos en el mes de agosto, que se dice de las artes y la cultura, o sea, para darle un poquito más de ambiente a la cultura. Le interrumpo, don Víctor Manuel, déjeme dar la palabra a señora Lilia, que quiso ya hablarnos sobre eso de las tablas de multiplicar. Acordarás también de hablar sobre las tablas de multiplicar. Esas tablas venían en un folletito, ¿no es cierto? Sí. Como libretitas de unos 15 centímetros, y ahí venían el 1 por 1, 1, la tabla del 1, del 2, del 10, del 11, del 12 y no sé qué más, si venían las otras operaciones matemáticas. ¿Qué recuerda usted de las tablas de multiplicar? ¿En qué grado se las enseñaba? Quería hacer un paréntesis también porque don Víctor fue mi compañero de universidad. Ya, muy bien, han sido compañeros de universidad. En cuanto a su pregunta, en tercer grado. En tercer grado, ¿no? Nos enseñaron las tablas de multiplicar. Como le digo, mi maestra era muy inteligente, pero severa. Muy inteligente, pero severa, bien dicho. Llevaba una riendita, porque ella era de Santa Rosa, vivía aquí donde la señora Michita Jaramillo. Creo que era la esposa de don Enrique Loaiza. Entonces, yo no sé de dónde se consiguió con esa. Gracias a Dios, yo me aprendía rápido las tablas, pero las que no sabían les daba por cada equivocación un chicotazo.
Y por ejemplo decía, por decirle 9 por 6, entonces las niñas para pensar decían 9 por 6, no me repitas el número, un chicotazo. Rápido. Sí, No daba tiempo sí, de pensar un poco más. Había que aprender, quiero o no quiera. Las tablas eran terribles. Y justamente cuando yo estuve en la escuela también las enseñaba el profesor de tercer grado. Don Víctor Manuel. Que tenía algo que comentar de la escuelita de los Zumbes, ¿no? Hasta el 4º grado. Bueno, o sea, las profesoras, me recuerdo una profesora, Esterlina Paz, era de Loja, y otra profesora, también mujer, era de Salatí. Muy buenas profesoras, exigentes, pero también, o sea, que querían ver que sus alumnos progresen, que aprendan, ¿no? Claro, sí. O sea, como era la escuela, era un poco, pues, como se dice, la escuela tradicional, un poco, pues, de que los profesores, como se dice vulgarmente, castigaban un poquito, pero lo hacían para que el alumno ponga más interés, más esfuerzo en el aprendizaje, ¿no? Entonces eso ha sido bastante positivo porque, bueno, hemos aprendido algo por la vida y para la vida, ¿no? Me recuerdo de ellas. De ahí bajé a terminar 5º grado en San Roque. Una profesora era la señora Lola. Usted enseñó también allá, ¿no es cierto? Sí. En tercer grado las tablas de multiplicar. ¿Qué También. recuerda? ¿Recuerda las tablas de multiplicar como profesor o como alumno? Sí, como profesor, como alumno y como profesor. O Como sea, alumno, ¿cómo recibía usted las enseñanzas de las tablas de multiplicar? Claro, también se enseñaba las de restar, sumar, multiplicar y dividir, ¿no? Pero las de multiplicar, a las que te hace referencia, o sea, recuerdo, había, creo, o sea, las tablas de multiplicar, ¿no? La señora Estelina Paz, creo que el papá de ella, no recuerdo muy bien, pero también pasaba con ella, ¿no? Entonces había sido preparado el señor y sabía escribir las tablas de multiplicar así con Ya. lapicero, escribía Ya. las tablitas y la profesora decía, bueno, al otro día, mañana me traen las tablas de multiplicar aprendidas de memoria y si no, serán pues, castigados, se quitaba el recreo, cualquier otro castigo. Ya, claro. Ya, don Pepe, ¿qué nos puede decir usted? Cuando fue alumno, ¿cómo para usted era fácil aprender las tablas de multiplicar o era difícil en tercer grado? En tercer grado, la verdad que yo aprendí las tablas tanto de sumar, restar y multiplicar en mi hogar. O sea, mi padre me enseñaba, en la tarde cuando salía de la escuela preguntaba, ¿te dieron deber? Sí. ¿Qué te dieron? Le digo, aritmética, que haga las sumas y restas. Ya dice, ven acá. Se cogía un poco de maíz en una mesita pequeña, nos sentábamos ahí, yo en una banquetita y él también, y ahí íbamos separando los granos de maíz. Decía, bueno, vas a sumar 6 más 3. Entonces ponía 6 granos y 3 aparte. Entonces dice, únelos, cuéntalos, ¿cuántos te da? Entonces anota. Y yo vine aprendiendo así. Y esa fue la escuela que yo tuve para matemáticas, o sea, aritmética antiguamente, ahora es matemática. Y ahí aprendí. Y hasta ahora todavía me sé porque me enseñó, se puede decir ya con el libretín ese de las tablas, hasta la del 13. Del 1 al 13 me sabía yo las tablas de sumar y multiplicar. ¿Usted recuerda cuál fue su par de números favorito? ¿El 1 por 1, el 2 por 2? ¿Cuál era el más fácil para usted? El 9 por 9. ¿Cuánto es? 81, pero yo decía 99. Ya. ¿Cuál fue su par de números de multiplicar preferido, los más fáciles para que usted los aprendía? 2 por 2. 2 por 2. ¿Sabe cuál era el mío? Usted tiene dos números tal vez. El 12 por 12. El 12 por 12. Vea, el 12 por 12, señor. Ni sé cuánto será. Por Ya, 144. el mío, el preferido era, no sé por qué, pero me parecía tan simpático y más fácil. Más fácil que el 1 por 1. El Y que 2 por 2 era el 7 por 7, 49. Ese era el preferido. Le pregunta a los alumnos de por ahora, dice 7 por 7, 77.
No, le dice 49. Bueno, quiero recordarles, mi profesor de tercer grado en la escuela González Suárez era el flaco Gilberto, ¿no? Señor Gilberto Ochoa Loaiza. Realmente el que pasaba tercer grado en esta escuela era un genio, porque aprendiendo las tablas de multiplicar todas, ¿no? Del 1 al 11, del 1 al 12, del 1 al 13, etcétera, era bastante difícil. Pero lo que vamos a hablar después es más complicado todavía, la conjugación de los verbos. ¿Se acuerda, doña Lilia? En quinto grado. Les enseñaba en quinto grado. ¿Cómo era? Bueno, yo hablo de como niña, porque yo, sí, claro. Licenciado como docente, solo enseñé primer grado y algunas 2 veces segundo grado. Ya. Entonces no me tocó enseñar nada de la eso. La conjugación de los verbos, ¿cómo era? La enseñanza. O sea, nos enseñaban lo que es el verbo, ¿no? Que denota acción, pasión y estado. Y luego las personas del verbo, para poder conjugar. Yo, tú, él, y plural, nosotros, vosotros y ellos, ¿no? Y entonces ahí pues nos enseñaban ya a conjugar en tiempo presente, en tiempo pasado y en el ¿Era futuro. difícil para usted? No mucho. Ya por ejemplo, por ejemplo en quinto grado que habían un montón de verbos. Claro, pero regulares, verbos irregulares. Pero había, como usted manifestó en las matemáticas, había que aprenderse de memoria. Claro, porque, todo depende del profesor también, claro, ser estricto. sí, Don sí. Pepe, para hacerse entender. sobre la conjugación de los verbos, ¿cómo era la enseñanza que usted recibía? Sé que en el tiempo de nosotros la conjugación de los verbos era que nos daban amar, o sea, todos los terminados así para poder conjugar. Primero. Yo amo, tú Ir. amas, él ama, nosotros Engar, amamos, herir. vosotros amáis. Claro. Eso se llama en Claro. modo infinitivo, ¿no? 3 de la terminación. No. Los terminados en ar. Pero es la primera, a ver, no. Terminados en arza. A ver, ¿usted, don, Infinito. tuvo problemas con la conjugación de los Infinitivo, a verbos? Usted como ¿Cómo no? alumno. Sí, en quinto, sexto grado. Tanto los verbos en los diferentes tiempos, como dijo la compañera Lilia, y también los verbos compuestos, porque hay los verbos compuestos donde se utilizan los verbos para construir una oración, ¿no es cierto? Entonces, la conjugación de los verbos, pues es, viendo el diccionario tan amplio que dice que son como 6.000 verbos, ahora conjugados en los diferentes tiempos y modos y todo eso que ya no me acuerdo muy bien, pero vine a dar no sé cuántas, como 60.000 palabras, ¿no?, para los diccionarios. Y claro, entonces a mí se me hacía bonito porque ya digo, la gramática me ha gustado bastante. Y bueno, hablando como que si fuera una anécdota, pues y me voy a referir a los alumnos. Cuando la profesora le pedía, bueno, que para mañana o que la semana ya debía aprenderse el abecedario, entonces había unos muchachos que decían ABCD, negro José, abecedario, negro Nazario. Bueno, no me la había sabido. Ya vamos entrando en humor. Les cuento, distinguidos amigos oyentes y televidentes, que nosotros hemos tenido una niñez muy feliz, ¿no es cierto? Linda, se nota, ¿verdad? linda, sí. Sí. Y nosotros somos de una generación que ya está a punto de irse, de desaparecer, pero una generación irrepetible. Y todo lo que estamos conversando aquí es como nuestro legado que les vamos a dejar, ¿no es cierto? Así les es. vamos a dejar este legado antes de irnos, pero antes de irnos del programa, ¿no? Antes de irnos de la radio, por si acaso. Yo les voy a contar, como les había dicho que mi profesor era muy estricto con la enseñanza de las tablas de multiplicar y los verbos, esto era lo que nos enseñaban. Los verbos, tiempo presente, pasado, pretérito, futuro. Pretérito perfecto, conjugar el verbo amar, por ejemplo, en tiempo pasado, en tiempo pretérito, en tiempo futuro, en primera persona del singular, del plural. En pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito coprefecto, Pluscuamperfecto, un poco de... pospretérito, antecopretérito, pluscuamperfecto de indicativo, número plural, singular, modo infinitivo, indicativo, subjuntivo, imperativo, potencial, definitivo, en definitiva. Voz activa y pasiva, aspecto perfectivo, imperfectivo. Imagínense. Entonces, ¿cómo íbamos a pasar de tercer grado?
Porque era de aprendernos de memoria y no solamente los verbos regulares, los más conocidos como amar, vivir, ¿no? Reír, sino otros verbos irregulares también. Entonces, realmente el que pasaba a tercer grado tienen tres terminaciones, era un ¿no? genio. Ar, Ir. Pero a mí me enseñaban de esa forma, ¿no? Muy estrictos, ¿no? Claro que muchos lo que aconsejan es que en la escuela los niños tienen que ir a jugar y aprender jugando. Aprender cantando, ya, y aprender, por ejemplo, cantando, aprender la suma cantando, por ejemplo. ¿Se acuerdan? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Una forma de cantar, como lo dicen muchos. Aprender. Una forma de aprender, como dicen muchos, que a la escuela no debe ir el niño a hacer trabajos, a hacer deberes, sino a jugar, a divertirse. En cuanto a la escritura, ¿por qué escribíamos en pizarras de piedra, con lápices de piedra? ¿Por qué, don Pepe? ¿No habían cuadernos? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasaba? habían cuadernos en ese tiempo. Se utilizaba la pizarra con su lápiz y uno llevaba a la escuela. Entonces, en la clase de aritmética le hacían hacer los ejercicios. Y para la siguiente clase ya había que borrar eso y para otra clase recibirla. Entonces, uno tenía que memorizar ya todas esas sumas, esas restas que nos daban como materia de enseñanza. Entonces, eso nos ayudó bastante a quienes pusimos todo el interés de aprender, porque como en todo hay, que a algunos no les gusta la aritmética, no les gusta nada, pero ahí uno que tenía, se puede decir, esa convicción de querer aprender, salir adelante, entonces tenía que dedicarse. Mientras la profesora estaba haciendo en la pizarra, nosotros también en la pizarra, porque no teníamos cuaderno. Y luego de que se terminara la clase, venía la otra, había que borrar todo lo que nos enseñaron para iniciar la otra clase. Tenía una almohadita en la pizarra, ¿no? Sí, tenía una almohadita para poder borrar. Sí. Y bueno, y como el programa se llama La Educación de Pluma y Tintero, hablemos de la pluma y del tintero, señora Lilia. Hablemos de la pluma y el tintero. Ok. Yo solamente me tocó escribir con pluma y tinta en tercer grado. Teníamos que, primeramente, ya teníamos cuadernos, nosotros teníamos una capachita, decíamos, de tela. Entonces ahí llevábamos los cuadernos, un tinterito, era una botellita, un frasquito. La capacha ya reemplazada por la mochila actual, ¿no es cierto? Claro, el portafolio que hacíamos después. Llevábamos el tintero con tinta azul y el otro con rojo. No había tinta negra, ¿verdad? Solo tinta azul y tinta roja, no había tinta negra. Y para escribir era un plumero que era un palito decoradito y tenía pues para poner ahí la pluma. Entonces se escribía con la pluma, algunos tenían una linda letra con pluma. Había que tener mucho cuidado porque ya del uso las plumas se parten, ¿no? Entonces la letra no salía bien, había que tener el repuesto para cambiar la pluma en el plumero. El plumero servía toda la vida. Usted que dijo ahorita la pluma se parte porque la pluma en sí es dividida, ¿no? En dos partes, ¿no? Se une en la mitad. Pero nosotros para al bajar la pluma para escribir con fuerza, ¿no? Antes de eso encendíamos un fósforo y la quemábamos y se abría un poquito la pluma y para que baje la tinta y hacíamos las líneas como nosotros queríamos. Entonces ese era pero a veces se derramaba la tinta. Don Pepe, ¿se acuerda usted también de los secantes? Claro. Sí, también había el secante porque a veces se regaba la tinta o bajaba mucha tinta en el plumero, entonces había que poner el secante y secar para volver a coger. Era como una esponja, aspiraba enseguida la tinta. Sí, ¿no? O sea que bajaba mucha. Entonces yo creo que eso también, ese secante nos ayudaba para evitar que se riegue más tinta en el cuaderno o en la mesa donde... Y la señorita no nos califique mal el cuaderno, porque el cuaderno con mancha tenía mala calificación. Claro, sí, o sea, por eso. Y como en ese tiempo ya salió el cuaderno, se puede decir, para caligrafía, entonces había que cuidarlo bastante, porque ese era de 4 líneas, entonces en medio tenía las 2 líneas donde iba la letra y la otra era para darle los rasgos, la distancia necesaria a la letra.
La tinta estaba manchando el pupitre, los cuadernos, Sí. las capachas, todo manchaba la tinta, ¿verdad? Y muchos llevaban la capacha ya manchada. Don O sea, Víctor a Manuel. eso quería hacer referencia. Ya, ¿no? O dígame. sea, pues, como bien dicen ustedes, ¿no? El tinterito y bien tapadito, ¿no? Ahí en una ranurita que tenía la banquita. pupitre, claro. Y si de repente el niño daba un manazo o venía un compañero jugando, y por allá volaba el tintero, o si caía al suelo a veces quebraba. Claro. Pero por lo menos manchaba los cuadernos, sea del alumno o los cuadernos propios o de otro compañero. ¿Qué había que hacer? Comprar nuevos cuadernos, volver a comprar, a escribir las materias que se habían manchado. Y escribíamos en los cuadernos de 4 líneas, ¿no? Claro, sí, con también. muestras, habían letras Caligrafía. calígrafas, Ajá. como muestra para nosotros aprendí a escribir exactamente como estaba allí. Con la pluma, como decía la compañera pluma, Lilia, pues, claro. y bueno, remontándonos un poco antes de la era que estamos hablando, o sea, como todo ha ido evolucionando, ha evolucionado la educación también, como se dice que antes eran las hojas de papiro, hojas de guineo, Hoja de esas guineo. las asuaban y con una pluma de gallina escribían ahí. Así es que era mucho antes, ¿no? Ah, Sí, bueno, mi claro. papacito Sí. decía que él De había ahí ya aprendido. comenzó a evolucionar. Ya. Nosotros ya éramos modernos en ese tiempo. Claro. No sé, me acuerdo que esperamos la lista de útiles útiles. escolares para comprar el forro y ponerle ¿cómo se llama? La carátula. La adhesiva esa, el membrete, ¿no? Con el nombre del alumno, el nombre de la materia, de la escuela, el profesor. De esos tiempos ya pasaron. Claro que ahora hay membretes, pero ya de La de pluma, otro el modelo. plumero, después vino el estilógrafo, ¿se acuerda? Después ya vino el esperográfico, claro. Bueno, Esperográfico. usted don Víctor Manuel, bueno, le voy a preguntar, sin embargo, a pesar de que ya sospechó algo. Ya. ¿Usted asistía descalzo a la escuela? No, así pues en ese tiempo, claro. Como niño, niño. Como ¿Cuando era niño? Sí, cuando era niño se hacía descalzo. Sí. Claro, como muchos otros niños. Ya Usted también, cuando- don Pepe. No recuerdo. Y también les voy a decir, los pupitres eran desvencijados, ¿no? De repente se iban para un lado, para otro. Si no había pupitres, pues ponían unas piedritas o unos ladrillitos, se sentaba ahí y hacía una mesita para allá. Improvisaba una mesita, un asiento, ¿no? Así era antes. Usted así debe era. haber ido con zapatos ya cuando niña a la escuela, ¿verdad? Sí, ya hacíamos con zapatitos. Sí, ya. ¿no? Yo me acuerdo que íbamos algunos con zapatos y otros Otros sin zapatos, Y claro. cuando jugábamos en el recreo con pelota, jugamos el indoor, que después se llamó indoor, antes era juego de pelota. Jugábamos, por ejemplo, la González Suárez contra la San José, pero algunos no teníamos zapatos. Entonces, hacíamos ¿cómo es? El pacto ahí. Todos sin zapatos. Porque todos con zapatos no, porque no teníamos, pero era fácil, si era posible que los otros se saquen los zapatos para jugar pues de igual a igual. De igual a igual, Entonces claro. todos sin zapatos. Y me acuerdo que en la escuela González Suárez, antes ni pensar que una escuela iba a ser mixta, ¿no es cierto? No. Que los niños iban a estar juntos en una sola Hombres y aula, ¿no mujeres, es cierto? claro. Pero nosotros, sin pensar, iniciamos la educación mixta escolar. Porque nuestro profesor de quinto y sexto grado era el señor Rubén Torres, ¿ya? Entonces él, en quinto y sexto curso, a grado que fue, ahora antes decíamos grados, ¿no? Grado. Quinto y sexto grado la llevó a ella como alumna. Entonces ella se graduó, terminó la primaria en la escuela de varones de ¿Quién la era? González Suárez. Entonces la sentaba al lado del escritorio de él, ¿no? Entonces nosotros le decíamos la niña. Seguramente él nos acostumbró a llamarla así, la niña. Entonces, Que era la hija de él. la hija del sí. Mm. Y usted nos daba alguna idea sobre los castigos. Ya nos dijo los reglazos, los vetazos. ¿Usted se acuerda de los castigos cuando el niño, el niño alón de oreja. se portaba mal, el alón de oreja, el cosquete, Sí, o sea que en realidad que yo me acuerdo que el señor Gilberto Ochoa, él llevaba una varita de café. sí, Entonces pedía los deberes y el que no había llevado, entonces le decía, pasa acá,
puesta la mano y le pegaba un balazo en la mano. Y también cuando había mal comportamiento de algún alumno, lo llevaban a dirección. En la dirección estaba el señor Sergio Bravo, que él tenía ya no era vara, sino un juguete. Entonces, con ese le daba un hito. Entonces, ¿por qué me pega? Es para que no lo vuelvas a hacer, decía él. Y O sea, para que no vuelva a cometer el mismo error el niño y se porte bien. usted, don Víctor Manuel, como profesor también castigaba, que en ese tiempo era normal. Ah, sí, era normal el castigo, ¿no? Si no era un, ¿Qué clase de por lo castigo? menos Si quitarles puede, el si puede recreo, confesar ahorita. algún castigo, no. Porque sí había profesores un poquito exagerados o sea que Ya. los arrollaban en arena, en piedritas, eso ya era mucho, ¿no? Claro. Sí. Yo lo que me acuerdo en la escuela González Suárez, bueno, yo fui alumno de la escuela González Suárez, ¿no? El alumno que era enviado a la dirección, ya pues, fue Cuando eran peleoncitos también. paliza También segura. lo El recibían. fuete estaba en la dirección ahí colgado a la vista de todos. Sí, ahí estaba. Quién sabe para amedrentar, no sé, Ya. pero si nosotros decíamos que un profesor mandaba a un compañero a la dirección, nosotros comentábamos, ya se va a la dirección, ahora sí lo mandan a la dirección, porque sabíamos que se iba a aguantar algunos fuetazos, o sea, lo iban a sonar, como decíamos nosotros, ¿no es cierto? Te va a sonar. Entonces le decíamos, anda, ponte ceniza, anda, ponte doble pantalón para que no te duela. Entonces eran los castigos. ¿Y qué pasa? No nos hemos traumado, ¿no es cierto? No. O se nota algo de No, no trauma. es como ahora el psicólogo antes era el látigo. El Claro, psicólogo el ese fuete era. estaba allí, o el reglazo, ¿no? Entonces, eso pasaba en la Ahí en me la acuerdo, escuela. Sí, permítame, diga, cuando, diga. cuando yo fui directora en la Cristóbal Colón, recién había ido y llegan en el recreo un montón de niñas y con una niñita de 6º grado ya no, a mostrarme que le han partido el uniforme de arriba abajo. Veo yo la telita pues de antes del uniforme, duraba Le el habían año. roto el uniforme. Le habían partido el uniforme, pero veo yo la tela, esa tela no duraba más que para el año. Y era una niñita, pobrecita, ¿no? Entonces ellos admirados y a culpar quién fue. Entonces yo veo la tela, le digo, ¿sí ven cómo está la tela? Sí, señorita. Y le digo, ¿quién tiene un uniforme que le traiga a regalar a la niña? Entonces uno dice, yo, señorita. Al otro día le llevaron 2 uniformes. Sí, ¿no? Bien, Sí, son lindas las niñas. bien Solidarias, solidarias. sí. Pero ellos la llevaban para que yo le castigue a la que le había roto el uniforme. Ya. Usted, don Pepe, ¿se acuerda de algún castigo fuerte No, o que sea, recibió? No, para mí, yo no, porque... Usted era un alumno sí, tranquilo. que eso, o sea, yo era dedicado. respetuoso, claro, y siempre, todo el tiempo... Bueno, y sí, cuente, ¿por qué usted se cambió de la escuela González Suárez a la San José? Bueno, ya llegó la escuela la San José, o sea, empezó el 54 creo fue, aquí primero en el colegio 8 de noviembre, 4º grado estuvimos ahí en la escuela San José ya, y después pasamos a la casa de Segundo Loaiza, y después ya se construyó la escuela, porque sus terrenos fueron donados por don Higinio y Virgilio Loaiza, Ya. que se puede decir, y nosotros como alumnos nos invitaban ya que vengamos a picar la piedra, o sea, con el combo, y le traían el lastre. Picar el ripio. Sí, y sacábamos el ripio. Ahí pasábamos el día sábado, porque no teníamos clase. Bueno, pero ¿por qué se cambió de escuela? Porque vinieron los padres franciscanos a una Semana Santa y hicieron conocer de que la escuela San José se iba a dar clase de catecismo, o sea, de religión. Iban y que a misa los niños. a nosotros nos convenía... Iban a misa los niños. Claro, cambiar, porque íbamos a tener una materia más que era la religión. Entonces ustedes van a conocer más de Dios, de los santos y de todo, dice. Entonces se les va a beneficiar. Entonces, como mi papá, mi mamá eran católicos, entonces dijeron, bueno, hay que cambiar. ¿Usted se Vengamos promovía para ir a un seminario y ser sacerdote, tal vez? Tal vez puede ser. Claro. Sí, claro. no, eso es que
sino que el problema es que uno va fuera de la casa y como nunca estaba enseñado a salir, entonces uno siente y ya no se preocupa de la materia, sino de la casa. Ahí ese caso me trae al recuerdo bueno, le consulté recién a un amigo para que me detalle bien esa anécdota, y digo, pero me asegura, me juró que era verdad. Uno de nuestros amigos, no voy a decir el nombre, ¿no? Él dice que uno de nuestros amigos terminó la primaria en la escuela San José, pero era una edad de, ¿qué sería? 10 años, ¿no? Tal vez, ¿no? Porque 13 años. 11, 12. 11 pongamos, pero los padres lo consideraban que era muy niño, muy pequeño, muy jovencito para ir al colegio, ¿no? Entonces dijeron, no, mejor hagámoslo repetir, inclusive para que aprenda más, para que vaya con más conocimientos al colegio. Claro. Entonces, mandémoslo a sexto curso, a que repita el sexto curso, pero no en la misma escuela, sino en la González Suárez. Y lo pasaron a la González Suárez a sexto grado. ¿Y sabe qué pasó? Perdió el año. Una materia, la de francesa y ha sido. No, yo le digo a mi amigo que me asegure que sí es verdad. Eso es lo que sucedió. Porque usted de la escuela, siga. Como mi compañero fue Augusto Añasco, que nos fuimos al Colegio San José en Loja. Entonces, los dos... ¿Al seminario? Sí, al seminario. Entonces, ahí se puede decir, ellos ya se quedaron ahí porque no se hicieron bien. Yo me retiré antes de que termine el año, porque el que me llevaba era don Alfinado Víctor Manuel Loaiza. Él se iba a entregar cueros allá, entonces en esa camioneta nos íbamos y había que irse como ser de noche. Llegamos allá a las 6 de la mañana, o sea, 12 de la noche se salía de aquí. Claro. Ninguno de ustedes perdió un año, se quedó de grado en la escuela, ¿no es cierto? En la escuela no. Usted No. tampoco, ¿no es cierto? Porque antes a los repetidores, si alguien lo veían que estaba en el mismo curso el siguiente año, o sea, ese es un repetidor. En mi grado hay un repetidor, o sea, como lo señalaban, ¿no? Como era lo que lo estigmatizaban, ¿no? En mi grado, dice, hay un repetidor. Don Víctor Manuel, ¿le decían repetidores a los niños en su tiempo? Sí, cómo no. Porque antes perdíamos el año. Se perdía el año. Ahora no. Está repitiendo el grado, repitió. Los padres mismos, por vago, le decían o alguna cosa, tienes que repetir el año. Y bueno, lo tildaban de ese modo, ¿no? Que era un repetidor. Y cierto será lo que, bueno, a mí nunca me pasó, pero el comentario general es que si uno se iba a quejarse en la casa, decía, papá, el profesor me castigó. Por algo ha de haber sido. Ven acá, malcriado. Y le daba otro castigo. Así dicen. Dicen, ¿no es cierto? A mí no. Claro. A usted, don Pepe, ¿qué le iban a hacer? No, o sea que la verdad es que mi papá, él nos aconsejaba nomás, decía, tienen que portarse bien. Él nos enseñaba que nosotros debemos de saludar al chico y al grande y respetarlos. Respetar a los sí, mayores. El saludo dice, si no te contesta, no estás saludándole a él, estás saludándolo a Dios, dice. Se enseñaba bastante moral y urbanidad también. Eso, claro, es que antes cuando caminamos por donde quiera, cualquier niño, cualquier joven nos saludaba. Así era. Y nosotros también saludábamos. Saludábamos, claro. Sí, y recordando un poquito más, o sea, pues de acuerdo a la situación antigua, ¿no? El sacrificio también que hacía un estudiante era grande, ¿no? Porque en ese tiempo pues no disponíamos de la luz, como hoy ahora, entonces era el candil con queroseno, unas lamparitas o un mechero o una espelmita, y entonces el niño tenía que ir a agacharse. Creo que a mí también me tocó estudiar así. Uno no tenía tiempo a veces en la tarde porque salía a las 4 de la tarde de la escuela, y luego hacer alguna tarea, ayudar en la casa. Había que ayudar en la casa, aunque sea barrer. Éramos servidos como ahora. Y entonces y teníamos 2 jornadas. Y 2 jornadas. De 8 a 12 y de 2 a
A 4. A 4. A 4. Sí, así era. A veces se pasaban un poquito de la hora. Ah, claro. claro. Así era. El viernes tarde era la hora social. Y los viernes nos tocaba baño. Nos llevaban a la Pozonda. Ahora hablemos sobre las excursiones, como decíamos. Era lejísimo de la escuela González Suárez arriba a la Tiguera, más arribita a la Pozonda. O si no, si nos íbamos a pasear en la Chuva. Ahí decían que habían unas cuevas, unos... En el Cerro de la Chuva. vestigios, sí, en el Cerro de la Claro. Chuva. Entonces, y llevamos el fiambre o el ¿cómo se llama? O el patache. El patache. ¿Usted se iba a excursionar con él? ¿Qué llevaba de patache? De fiambre? Las ¿Qué llevaba? excursiones eran lindas porque ahí le acomodaban como ser un molido, o sea, el molloco. O si no, también el arroz con carne seca, con huevo, y además de eso, un huevo sancochado. Ha sido un alumno pelucón. ¿Usted qué llevaba en Bueno, el- cuando yo recuerdo en cuarto grado nos llevaron a Piedras, ahí al río, en un lugar en Piedras, Ya. me acuerdo. Así hacíamos en hojitas de guineo su asada. Pero ahí iban nos en hacían- carro ya. En carro nos llevaron, Nosotros claro, íbamos no. caminando. Ah, claro. Y por aquí a la se- Chuva caminando. Ah, ya. Si usted, sus excursiones como niño, ¿a dónde iban? A ver, a veces ¿De nos los escuchamos. Zumbe a dónde? ¿De los Zumbe a dónde iban? A San El Roque, paseo escolar. a San Roque bajábamos. San El día Roque. entero, o sea, caminando a pie, sí conoce los Zumbe, ¿no? Claro. Desde los Zumbe a San Roque y al regreso otra vez. Claro. ¿Y a qué la llevaban casa, de fiambre, de y patache? íbamos con el fiambre, como dijo el señor Sánchez. ¿Pero qué llevaban? También Se carne llevaba seca. El mayoquito, el arrocito con huevos sancochado, un pedacito de carne, alguna... Una menestrita de algún- alberja. A y nosotros con nos carne. daban el arroz con huevo duro. Claro, Ah. así era. Sancochadito, como dicen. Ah, Claro. Esas eran las excursiones. Como decía, el viernes tocaba baño, nos llevaban a la Poza Honda. Y cuando nos llevaban a la Poza Honda, arriba, la Tigrera, más arriba queda. No, muchos ya ni conocen. Entonces había un caminito bien estrecho y había pichanas por los costados, por los lados. Y las pichanas son esas ramas Sí, durísimas, ¿no? claro, esas. Nosotros, alguien se adelantaba, como íbamos trotando a la poza, alguien se adelantaba y amarraba las pichanas. De un lado a y otro. nosotros nos tropezábamos y para verlo caer. Claro. Esa era una distracción de niño. Ahora, Yo me acuerdo, licenciado, Sí. en sexto grado, la señora Marianita los viernes tarde nos llevaba, una vez nos llevó por la Villalbita, había una alumna, creo que ahí, y nos cocinaba, ella ahí nos cocinaba, nos hacía fritada, arroz, éramos 27 alumnos. Nos hizo como 3 veces excursiones así, otra vez nos llevó a la casa de ella, donde don Alvesio, acá en esa Sí, curva. sí. También nos hacía de comer. Las niñas grandes le ayudaban. otra de las grandes Sí. dificultades que yo particularmente aprecié en la escuela fue la lectura. Cómo nos enseñaban a leer. ¿Te recuerda, don Pepe? Sí, o sea, la lectura era lo primordial y nos hacían leer ahí en la clase y nos mandaban que repasemos las lecturas porque eso era el deber de todos los días, porque el profesor le gustaba que nosotros pasemos y con el libro ahí en la mano y leamos, pero había que darle punto y coma porque a veces uno se leía de corrido, no. Había que respetar la puntuación, claro. Sí, Claro. entonces eso nos ayudó también para nosotros ahora poderlo aplicar en la actualidad. Imagínese, diferente a lo que aconsejan ahora, dice la puntuación no importa. Ujú. El lector dice, se acomoda como guste, puede hacer una pausa sin que vea una coma, un punto com. Y ahora diga Sí, sí. los nombres de personas con minúscula, escriben como que está permitido, no sé. Pero antes no. No ha de ser, no. Voy a hacer un poquito hincapié No de, en no de los- en personas, los- de nombres propios, quería decir. Ah, los nombres propios. Claro. Ya, Dígame. hacer hincapié un poquito en los signos de puntuación, ¿no? Claro. Por ejemplo, la coma dice un punto breve, el punto y coma un punto medio, y el punto puede ser seguido aparte, un punto final, cuando Más se prolongadito, construyó claro. la oración o el, ¿cómo se llama? Se me borró de la mente ahorita, ¿no? Se termina un Por eso párrafo, dice, claro. voy a contar una anécdota, leía un libro, porque yo tenía por ahí, me gustaba bastante la gramática, la literatura, recuerdo le estaba contando a los compañeros, compraba libritos ya de la edad de 13 años que podía ir a Zaruma, había una librería que elaboraba, hacían los libros en el colegio San Juan Bosco en Cuenca, ¿no?
libros de las materias me acuerdo de un libro de gramática, ¿no? Y así, algunos libritos que, bueno, muy instructivos. Entonces, dice que alguna vez, es una anécdota, creo, hablando de los signos de puntuación, estaba un señor condenado a muerte, ¿no? Entonces habían escrito, uno de los jueces escribió, quieren que lo perdone, yo no quiero que lo maten. Entonces dijo, esto está mal, falta alguna coma, le dijeron a otro juez, el juez cogió, dijo, quieren que lo perdone, yo no quiero que lo maten. Entonces fue un intruso y le puso una coma en donde no se debía poner. Claro, entonces dice, quieren que lo perdone, yo no quiero que lo maten. Claro. La coma lo mató, dice. Sí, claro, como cuando dijo Montalvo, mi pluma lo mató. Tiene razón, por eso hay que cuidarse mucho de la puntuación, ¿es cierto? Claro. Es cuestión de vida o muerte. Pero usted solamente aprendió la lectura, como mencionó, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero yo recuerdo, no sé si ustedes también, ¿se acuerdan de las revistas de alquileres? Sí. Las revistas de alquileres. Habían en las esquinas, en las calles, había alguien con un cartelón, un tablero, donde habían algunas revistas de alquiler, revistas ilustradas, o sea, con dibujos de Chanok, de la Mujer Maravilla, de Superman. Corintellado, como había otra. Ya esas. Claro. Y nosotros leíamos ahí, y después de eso, ya no venían las revistas con ilustraciones, con dibujos, sino salieron unos libritos pequeños, así, más o menos de este tamaño, que se los llamamos los libros de bolsillo, que eran los libros de pistoleros del oeste, que eran escritos la gran mayoría por Marcial Lafuente Estefanía, y nosotros comprábamos esos libros, los leíamos y nos intercambiábamos entre amigos, ¿no? Porque mi amigo tenía un libro que yo no lo había leído y así intercambiamos. Y las de Corintellado, como dice doña Lilia, esas también le servían para que lean las mujeres, claro, ¿no? Del romance. Entonces, eso creo yo que nos sirvió mucho para las lecciones, las pruebas de lectura oral, como usted dice, porque a nosotros nos daba la prueba de lectura por minuto. Sí, entonces leía sin haber ensayado antes nunca el párrafo que íbamos a leer. Lea este párrafo, nos mostraba el libro, nos entregaba el libro el profesor, lee este párrafo y comenzaba a controlar el minuto. El que leía 60 palabras por minuto era un alumno normalito, ¿no? El que leía 70, 80 ya era, el que leía 100 o más de 100 ya era un genio. Entonces eran las pruebas de lectura que también porque delante de los demás, ¿no? Había que leer de uno en uno nos hacían leer. ¿Mande? De uno en uno nos hacían leer. De uno en uno, era claro, examen. Examen. Claro. Pero verá, Wilfy, yo allí hago hincapié, como voy a decir, o sea, la lectura comprensiva, porque, por ejemplo, si lee y no comprende lo que he leído, pues... no, ese era otro solamente, tipo, la otra de rapidez. Solamente rapidez de la lectura. También, claro, sí. La lectura comprensiva ni se inventaba todavía. O sea, dentro de los signos de puntuación, pues, o sea, es tan importante porque las ideas que uno escribe, las oraciones, vamos a decir, lo que uno escribe, si no lleva signos de puntuación, pues a veces se entiende mal, ¿no? Se entiende mal. Claro. Y por eso, en eso de juicios, por diferentes, ha habido, solo por una coma, un signo mal colocado. Licenciado, perdón que le interrumpo. Sí, dígame. Es algo tan importante también recordar, para entrar a clase nos formábamos bien alineaditos, tomar distancia, y ahí nos revisaban el pañuelo, las uñas si estaban recortadas antes de pasar al aula. Así era en mi tiempo. Ya ve, claro. Usted, don Pepe, ¿usted recuerda cuáles eran los juegos escolares, los juegos de los niños de escuela? ¿Cuáles eran? O sea, los juegos de la escuela eran 3 en raya, que el trompo. Ya. O sea, el otro de las rayuelas, pero las chicas brincaban ahí. Las cometas también, ¿no? Las cometas. Había concurso de cometas, se hacían las cometas y uno se clavaba en el recreo. Sí, para el recreo. ¿Se acuerdan del juego de la pica, la pepicuarta, el caracol? Eran tantos juegos. Nosotros teníamos juego particular entre amigos. 2 juegos bien bonitos.
El uno se llamaba entre 4 o entre 3 o entre 2, juguemos el te lo vi, vamos el te lo vi. Entonces había un acuerdo, ¿no? De palabra, ¿no? Juguemos ya. Y si acordamos, ¿no? Había que respetar las condiciones, la reglamentación. Por ejemplo, juguemos el te lo vi, ¿no? Ya. ¿Una semana o 3 días? Una semana, va una semana. El juego del te lo vi. Porque no había cómo jugarlo eternamente. Entonces, si el lunes comenzamos. Y si don Pepe, en el recreo, los dos pactamos, ¿no? Y si don Pepe estaba comiendo una naranja, hacía lo posible por comerse la naranja sin que yo lo vea. Si lo veía, te lo vi. Entonces él tranquilamente dejaba de comer la naranja y me la daba a mí. Ese era. Pero el otro juego que era un poquito más grosero era la tumbada. Juguemos la tumbada, vamos la tumbada. Así mismo, una semana. Si estaba comiendo una naranja, iba yo y se la tumbaba, caía al piso y esa me la comía yo. Esos eran juegos de niños, medio groseros, medio... En cambio las niñas jugábamos en el recreo las ollitas, los colores, chivo en casa, la madrina. Correteábamos todito el recreo. Había un jueguito que le llamaban 3 en 1, no sé qué, que se formaban 3 y cuando... No me recuerdo muy bien. Había el juego de las niñas, de las muchachas, claro, que decía... ¿Cómo era? Matinino, Mata no tiro, me tirulán. acuerdo qué oficio me le daría, este oficio no me gusta. Sí. Oía que jugaban, ¿no? Sí. Y un juego bonito, pasaban las... Eso se jugaba también en la recreo. Vecindad, ¿no es cierto? También se jugaba con la vecindad. Claro. ¿Usted vendía alfeñiques también? En los recreos, sí. Pero sí, de la casa usted llevaba alfeñiques para vender. Del grado. De su casa, ¿no? Desde su casa, usted. Sí, o sea, se hacían los alfeñiques. En su casa, claro. Lo mandaban a vender a usted. Un garabato. Por beneficio económico, para hacer sí. Alguna ganancia, ¿sí? A veces se traía, pero se vendía unos poquitos nomás a los compañeros de aula nomás. No se hacía novedad todo para eso, toda la escuela, porque no. Porque después iban y le chineaban. No, yo sí vendía alfeñiques de ese tiempo de Sucre, ¿no? ¿Hace cuántos años? Bueno, no hace muchos años ya. Más de 60 nomás. Los 4 completamos como 600 años, ¿no? 300 años, ¿no? Bueno, vendía alfeñiques yo de panela a medio. A medio eran. ¿No? Y los de azúcar, que era con el azúcar era más cara, a real. Real. Sí. Entonces, ahora, imagínense, a un medio cada alfeñique. Ahora, calculando, yo soy malo para matemáticas, pero calculando que con el precio del dólar a 25,000 sucres, con $1, ¿saben cuántos alfeñiques podríamos comprar? Tendríamos que comprar, para poder comprar esa cantidad, tendrían que los 25,000 habitantes de Piñas hacer 20 alfeñiques cada uno. Para comprar $1 de alfeñiques al cambio de 25,000 sucres el dólar, si nos trasladamos a ese tiempo. O sea, $500,000 de alfeñiques. Se puede imaginar la diferencia, ¿no? Claro. Abismal de ese tiempo con el nuestro. Usted nos contó una anécdota, señora Lilia, como niña, como profesora. Eso le contaba la que me hicieron de la niña que le partieron el uniforme, le rompieron el uniforme, ¿Usted? Como maestra. Usted, don Pepe, una niña, una anécdota. Lo que me haya sucedido. Sí, creo la tiene, sí. Bueno, yo creo que en las excursiones que hacíamos, que salíamos al campo, pues iban todos los alumnos y todos llevábamos el patache, y lo llevábamos en la capacha. Entonces, a veces habían compañeros que ya nos sentábamos por ahí a descansar y iban y le robaban al compañero lo que llevaba. Y eso me pasaba a mí, que yo dejaba por ahí, me iba a ver otras cosas por ahí, por los paisajes que estaban bonitos, y cuando regresaba ya no tenía el bollo con la capacha. Eso del patache en la capacha sonó bonito, ¿no? Y la capacha era cocida por la mamá a veces. En la casa cocían la capacha. Por la mamá y con aguja, ¿no? Con aguja de mano. Sí, a mano. Exacto. Claro.
Ajá. Tela doble. Todo, como gabardina, claro, antes no había la tela, la jean, ¿no? Claro, una tela durita. Un refrán podría decirles yo, ¿no? A ver, diga. En un librito de gramática que yo les dije sabía comprar antes, gramática que era de 6º grado, ya había un refrán que decía, su madre dijo a tu cuarto, un día al irse a bañar, como te llegues a ahogar, en cuanto vuelvas te mato. En buenas, ¿no? Claro. Y ya estaba ahogado. Que él le iba a matar. Otra Yo les vez. voy a... Perro de San Roque no tiene rabo porque el carretero de Ramón Romero Ramírez con la rueda de su carro se lo ha arrancado, dice. Voy a contar una anécdota de un amigo, pero que estaba en la escuela, ¿no? Sobre un examen. Andrés Aguirre se llama, el amigo, ¿no? Dice que el niño, ya no sé qué grado estaría, bueno, pero no estaba creo ni en 4, ni en 5, ni en 6. La prueba de la señorita le ha dicho, en una de las preguntas, dibuje un árbol y ponga su nombre. Entonces ya le entregó la hoja y va a ver los resultados. 0. Señorita, ¿por qué me pone 0? ¿Cuál es la pregunta? Dibuje un árbol y ponga su nombre. Pero está el árbol dibujado. ¿Y el nombre? Como dijo, ponga su nombre, ahí está. Andrés Aguirre le había puesto. Oh, ponga el nombre del árbol. Oye, ¿y se acuerdan de los exámenes orales de fin de año? Ay, sí. Cuando Sí terminaba existían en todos los grados. En todos era. los grados, sí. Cuéntenos algo, ¿se acuerda de eso? Claro, yo me acuerdo en 6º grado iban delegados, en ese tiempo eran inspector de educación. Me acuerdo cuando yo terminé la primaria fue el señor Bravo, no recuerdo el resto. Pero ahí nos hacían preguntas de diferentes materias y me acuerdo que nos mostraba una letra de cambio y decía que por qué ponemos sucres, algo así, y nadie se enseña eso. Yo me veo el signo, y le digo porque tiene el signo de sucres. Eso había sido, que creo que decíamos sucres porque ahí tenía el signo, la letra. Claro. Eso Pero, me acuerdo yo, porque para terminar la primaria, eso ya no tenía calificación, solamente era un requisito. Pero en todos los grados, al final del año, era un grado oral, Sí. donde estaban todos los niños o el profesor haciéndoles preguntas delante de los demás profesores, padres de Mandaba familia una y comisión. autoridades, Una supervisores. comisión, claro. El supervisor mandaba una comisión Ya. de profesores experimentados, por supuesto, Ya. ¿no? Para que en donde el profesor estaba laborando en cualquier escuela rural, urbana, A todas las vaya y escuelas, tome el examen Examen oral. oral. Sí, así era. El mismo profesor de grado era en ¿Mande? el tiempo. El mismo profesor de grado Sí. era el que hacía lucir a los alumnos ante las autoridades y padres de familia. ¿Usted recuerda? Y de ahí un canto era. Eso era bonito porque uno tenía, se puede decir, más despegue para poder aprender más, porque no ve que había que repasar. Y la Claro, materia claro. que le iban a tomar, uno ya la leía, la releía, para que se le grabe un poco, porque la cita en ese tiempo estaba buena, Sí, ahora ya más. no se graba muy bien. Queríamos hacer quedar Y bien a la entonces maestra ahí se también. esperaba Claro, lógico. el grado oral y uno pasaba, se ponía al frente y el profesor comenzaba a hacer las preguntas y uno tenía que ir contestando. A veces sí se equivocaba uno porque el profesor también a veces cambiaba, le tomaba la última primero. Entonces uno como estaba hilando de Algunos se primero, ponían ¿sí? nerviosos. Entonces, Claro, los claro. nervios. No sabían. Sí. Que vayan otras personas, uno ya tenía miedo, la presencia de personas extrañas a la maestra. Y sobre eso tengo también que contarles algo que alguien de mi casa, de mi familia, lo mandaron a la escuela de Margarita Comas, creo que se llama, la escuela del Tablón, en Portobelo. Ah, Portobelo. Ya, para que esté ahí en la escuela, ¿no? Con un tío, ¿no? Y regresa ya la noticia de que él había ganado el año, y regresa a la casa y le prepararon un buen almuerzo, ¿no? Y le preguntan, ¿ya vieron la libreta? ¿Vieron la libreta? Y donde decía gana el año, había un borrón, como que habían borrado para escribirle gana el año, ¿no? Entonces todo el mundo sospechamos, ¿no? Y le dijimos, bueno, ¿y en qué puesto ocupaste en el grado? Dice, el 7º. El 7º puesto.
era Buenazo. buenazo, el séptimo puesto. Y alguien dice, ¿y cuántos alumnos eran? Le dice, 7. Sí, es el último. Bueno, ¿y qué había pasado? ¿Y qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Que en el tablón, al fin de año, ¿no? En el examen oral de fin de año, como del que estábamos conversando, ya el profesor les dice, niños, vamos a demostrarles al director de educación, a los supervisores, a los demás compañeros profesores, padres de familia, que ustedes niños sí saben historia. Entonces, pero al niño del caso le dice, vos allá negro, anda, siéntate atrás, calladito, y cuidado con el zar alzando la mano, ¿no? Cuidadito. Entonces él se fue a sentar, cohibido ahí, triste, se sentó atrás, ¿no? Al último. Cuando el profesor dice, niños, ustedes saben mucho de historia. ¿Quién descubrió América? Es la pregunta de que cualquier profesor la hace de cajón, ¿no es cierto?, para quedar bien, ¿no es cierto? Claro, porque ¿quién no sabe? Creo que un niño desde que nace ya viene con ese conocimiento de que Cristóbal Colón descubrió América, ¿no es cierto? ¿Quién descubrió América, niños? Nadie contestaba, nadie. Entonces el profesor ya se sentía incómodo, no sabía qué hacer, pues delante todo el mundo lo quedaba viendo, las autoridades, todo el padre de familia, y de ver que nadie contestaba, el negro alza la mano. Y ya no quedó más al profesor que a ver, habla, y comenzó. Una pregunta, o sea, como preguntas capciosas, aquella que dice Perdón un ratito, déjame terminar. Ya. Y comenzó, dice, América la descubrió Cristóbal Colón, que nació en 1451 y partió del puerto de Palos hacia América por orden de los reyes de España y llegó a América el 12 de octubre de 1492 y regresó a España, después volvió a América 2 veces y una retaíla, se había aprendido de memoria todito. El profesor dijo, ya niño, ya siéntate. Terminó el grado oral y ya los aplausos para el profesor de parte del director, de los inspectores, se acercaban a felicitarlo. Claro. Lo felicito, señor profesor, qué buen alumno que es el negrito. Él ha de ser el primer alumno, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, daráme los nombres, el director de educación, daráme los nombres completos para conseguirle una beca. ya, muchas gracias. Entonces ya después de la felicitación el profesor lo llama calladito al negro, al niño, le dice, ven, trae tu libreta. Entonces coge la libreta y le borra donde tenía perdido de año. Y le pone, gana el año. Esa es la anécdota. Pero las consecuencias son de ese grado oral que teníamos, ¿no es cierto? Parece que nos vamos a despedir, producción. Hemos pasado un rato bonito. Muchas gracias por haber venido. Es un gusto tenerlos aquí. Quisiera comenzar con don Pepe. A veces nos dice las últimas palabras. Muchas gracias por haber asistido al programa. En primer lugar, voy a decir algo. No importa los lentes, no importa las canas, importa la vida y bien ganada. No importa ser lento, con piel arrugada, importa lo vivido en la época ganada. No importa tampoco la espalda doblada, importa la vida y bien cosechada. No importa el tiempo que pasa y se va, importa la vida en cualquier edad, desarrollando valores con honestidad. Muy bien, muy bien. Casi dice la década ganada, casi. Es cierto que la pregunta... Mi agradecimiento formal y sincero aquí a licenciado Will Torres, que tan amable para hacer este programa, nos ha invitado a nosotros, que a veces dicen los viejos, pero nosotros no somos viejos, somos nada más que estamos... A Cristian que ha pasado aquí en esta noche, en el control de la radio, y a todos quienes nos han escuchado,
que se sientan contentos, tranquilos de haber escuchado este programa en la cual hemos estado hablando de lo que sucedió en los años 50 para acá. Por eso, con gusto, con alegría, me siente en el corazón de saber que siempre hay personas que nos llaman para poder estar un rato compartiendo y saber qué sucedió en el tiempo de nosotros. Gracias, Will, gracias, Cristian, y a Osvaldo, que ha dado la radio para que este programa se lleve a cabo. Muchas gracias, muchas gracias. Sus últimas palabras, don Víctor Manuel, muchas gracias sí, por haber venido. Decirle de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar. Es una pregunta, ¿no? Que, bueno, que le preguntan a un niño y no sabe qué decir. El caballo blanco, dice, no. O sea, ha sido un programa muy bonito, pues que usted lo ha preparado, lo ha organizado, pues estamos muy contentos, satisfechos de haber, pues, participado y tal vez no de ser la primera ni la última, así como cuando escribimos las coplas, bueno, y esto nos ayuda, al menos ya como dijo el señor Sánchez, ahora que ya estamos un poquito, pues, entrando en bastante edad, llevamos un buen concepto y estamos muy agradecidos tanto con el piado Osvaldo Añasco. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Sigamos adelante. Muchas gracias. Sí. Señora Lilia, un gusto haberla tenido aquí. Sus últimas palabras, por favor. Una vez más agradecer al licenciado Osvaldo Añasco por su gentil generosidad para brindar este espacio y a todo su personal. Asimismo, ojalá que los radioescuchas capten, asimilen las vivencias nuestras. Como dicen los compañeros, pues ya han transcurrido muchos años. Esas son las experiencias que hemos vivido, las hemos resumido. Ojalá se pudieran en adelante hacer programas para narrar otras vivencias, otras experiencias, y felicitarlo muy de veras, licenciada, usted por la iniciativa que ha tenido de llevar a cabo esta programación, que sirve, yo creo, que para alabar de experiencias de la cultura de nuestro cantón. Muchísimas gracias. Bien, es un orgullo haberlos tenido aquí a estos 3 invitados especiales. Nos despedimos. Muchas gracias a todos los amigos oyentes y televidentes. Solamente nos falta anunciar el próximo programa para el jueves 21 de agosto con el tema El básquetbol, época de oro masculina. Muchas gracias. Les habló Will Torres. Felicidades para todos. Conversando con Mushinga, aquí se aprende y también se goza. Conversando con Mushinga, raíces